Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un nuevo podcast con un crack del entrenamiento de la fisioterapia de todo el mundo de la salud en general. Jorge Rey, entrenador fisio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Mauro, ¿qué tal? Hola a todos tus oyentes. Estoy encantado de estar aquí. Es un verdadero honor poder compartir un rato de charla contigo y espero poder aportar información útil para la gente que nos escucha. Muchas gracias por aceptar la invitación, Jorge. Es un placer tenerte aquí. Me gusta tener a los mejores. Eres el tercer miembro ya de Revolution que pasa por el podcast. Solo quedabas tú. Me lo han pedido también bastante. Así que con ganas de empezar a darle caña. Jorge, para quien no te conozca, si hay todavía algún despistado que no sabe quién eres, ¿cómo te definirías? Pues lo primero, como buena persona, creo que es el título más importante que se puede tener en esta vida. Me defino como una persona con muchas ganas de conocer cómo funciona el cuerpo, con muchas ganas de ayudar y una persona a la hora de trabajar honesta. En lo académico, mi background, mi formación viene del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y soy fisioterapeuta también. Luego he hecho diferentes formaciones, tengo, no sé, casi 100 formaciones, un montón. Másters tengo dos, tengo uno de emprendimiento y tengo otro que estoy cursando ahora de psiconeuroinmunología clínica. Pero al final, todo mi afán es por ayudar a las personas a poder vivir una vida plena y tener una buena calidad de vida. En el pasado, yo desde joven he hecho mucho deporte y a mí lo que me llevó a estudiar fisioterapia y estudiar lo que he hecho es que yo he sufrido lesiones que me han limitado mucho a nivel de calidad de vida, que me han frustrado, que me han impedido hacer cosas que yo quería hacer, tanto a nivel deportivo como incluso joder, en tu vida personal. Al final, cuando tienes algo, pues te limita mucho. Y además tuve una época que eran muy recurrentes. Tenía muchas lesiones y salía de una y luego me metía en otra. A veces eran lesiones traumáticas, como puede ser un esguince por una caída o un golpe o lo que sea, y otras veces eran pues tendinopatías, problemas musculares, etcétera. Y al final me veía anclado en un ciclo de lesión y yo visitaba a muchos profesionales para poder salir de ellos. Gracias a ir aprendiendo diferentes cosas de diferentes fisios y terapeutas a los que acudía, pues al final me interesé por las ciencias de la salud y dije, bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero ayudar a la gente y por supuesto, pues también quería seguir ligado al deporte y al entrenamiento, que es lo que siempre me ha motivado, ¿no? A estar en movimiento. Y bueno, pues a raíz de eso empecé mi formación académica. Luego di muchas vueltas. Y bueno, ahora si quieres hablamos un poco de todo eso. Pero sobre todo me defino como una persona que trata de ayudar a otros a que tengan una buena calidad de vida, que alcancen sus objetivos y sobre todo de una forma rápida. Porque al igual que he visitado a muchos profesionales y muchos de ellos han sido buenos profesionales, también he estado en muchos, ahí yo no los voy a llamar profesionales, muchos terapeutas, o que se hacían llamar tal, que te han cobrado una pasta por no hacerte nada. Entonces, entiendo que es parte del proceso, ¿no? De encontrar gente competente, pero, joder, al final digo, yo que tengo cierto criterio, porque tengo ya mucha experiencia tratándome con gente e incluso en etapas más posteriores, cuando ya había terminado la carrera, he ido a gente a tratarme y digo, joder, se supone que tengo un criterio para saber identificar quién es un buen profesional y quién no, y aún así me la están dando con queso. Entonces, si a mí me pasa eso, imagino que a una persona que sea totalmente profana en esta materia le venden cualquier moto, ¿no? O sea, yo si ahora mismo voy a un taller, a un mecánico y me dicen que le pasa algo al coche, yo no tengo ni idea de mecánica, pues lo que me digan, pues digo, pues vale, pues no, o sea, me pueden engañar con lo que quieran básicamente, ¿no? Pero a la gente le pasa eso, ¿no? Y al final creo que hay mucha desinformación, mucha mentira y mucha confusión en este sector en el que nos movemos y a la gente le está perjudicando a nivel económico y a nivel salud. Entonces, mi objetivo es tratar de dar a mis pacientes y a mis clientes una luz, un foco de esperanza, de decir, oye, mira, hay cosas que no has probado seguro y que funcionan muy bien, pero también desde un punto de vista de honestidad de decir, oye, no somos capaces, por lo menos a día de hoy, de tocar un punto y que se solucione absolutamente cualquier problema al 100%, ¿no? Entonces, bueno, es eso, es tratar de darle a las personas herramientas y conocimientos para que puedan salir del ciclo de dolor, de molestia, de incapacidad en el que se encuentran. Totalmente, completamente de acuerdo. Hay muchas personas, muchos fisios que conozco que empiezan a estudiar la carrera, el grado, realmente por lo mismo que me has dicho tú, que empezabas a tener lesiones recurrentes y eso te motiva a querer ver el origen de ese dolor o de esas lesiones. Un poco ese es el motivo también de este podcast, Jorge. Lo quiero hilar
pues con algo que todavía no hayas hablado, porque te han entrevistado bastante, aparte tenéis muchas formaciones online y presenciales y pienso que el dolor es algo que está a día de hoy muy instalado en lo que es la clínica pura y dura y que realmente no sabemos muy bien qué es el dolor. Entonces, me gustaría, Jorge, que definieras primeramente qué es el dolor y a partir de ahí ya vamos viendo también cómo lo vas abordando tú en tus pacientes. Ujú. Bueno, lo primero de todo decir que yo no soy ningún experto en materia de dolor. Hay gente ahí fuera, tanto chavales jóvenes como gente con más recorrido profesional que te podrían hablar sobre 1000 teorías del dolor y darte una explicación mucho más, digamos, científica, ¿vale? Más de lo que se está hablando. Yo lo que soy es una persona que trabaja mucho en clínica, que ve muchos casos y que es capaz de eliminar muchos casos de ese dolor, ¿vale? Un porcentaje muy alto. Entonces, quizás a nivel teórico haya cosas que, bueno, todavía no, creo que no conocemos en general en el sector, porque de hecho, si tú lees un paper de hace 2 años, ahora mismo está descartado ya, está obsoleto. Entonces, creo que se están redescubriendo cosas, pero yo más que centrarme puramente en teorías sobre dolor, trato de buscar cuál es el origen de todos los problemas, ¿no? Entonces yo te lo voy a abordar todo desde una perspectiva práctica, dando algunas pinceladas teóricas, pero te voy a abordar de una perspectiva práctica este podcast, ¿no? O sea, de cómo es un paciente que llega a consulta y cómo trabajamos con ese caso. Para mí el dolor, si lo tengo que definir de alguna manera y alejarme de todos los tecnicismos, para mí el dolor te lo definiría como el motivo de consulta de un paciente. ¿Vale? Ahora, a partir de ahí ya lo puedes poner lo que quieras, pero al final la gran mayoría de personas que tenemos en clínica, y bueno, tú trabajas en una clínica también, te dedicas a la rehabilitación, la gente te viene porque le duele algo. Y ese algo le limita algo de su vida diaria. En deportistas normalmente te limita el poder practicar tu deporte, tu actividad, o en personas no deportistas normalmente es, pues me duele la espalda, no me puedo levantar bien, no me puedo agachar a atar los cordones, tengo esto, tengo lo otro. Entonces al final el dolor para mí es el motor de que un paciente tome la decisión de ir a consulta. ¿Vale? En general, ¿eh? Luego podemos hablar de otro tipo de cosas, pues a lo mejor los que estamos más metidos en esto del movimiento dices, oye, mira, pues es que me faltan 10,1 grados de flexión de hombro y quiero recuperarla. Pero eso no es el paciente normal que llega a consulta. A mí la gente que me llega es, me duele esto, ¿vale? O tengo este problema, ¿no? Y eso le limita. Entonces, yo lo que quiero dar a entender es que al final el dolor es un síntoma, ¿vale? El dolor es una respuesta de tu sistema nervioso para avisarte de que algo no está funcionando bien. Entonces, cuando hay varios orígenes, ¿vale? Que puede tener el dolor, hay varios tipos de dolor. Tenemos dolor isquémico, dolor neuropático, bueno, hay una clasificación que lo puede llevar o no, pero al final para mí el dolor es una señal. Es como cuando salta una alarma de incendios, te está diciendo que hay algo, que hay un humo o que hay un fuego que está subiendo la temperatura de una habitación más de la cuenta y por lo tanto te está dando una señal para que tú tomes una acción. Entonces, el síntoma que trae un paciente al final no es más que un indicador de que hay que poner una solución a algo, ¿vale? Ese origen puede venir de diferentes partes, pero tenemos que verlo como tal, tenemos que verlo como un síntoma. Lo que pasa es que ahí el enfoque del terapeuta y el enfoque del paciente son totalmente diferentes, porque el paciente viene como, esto es lo que tengo, este es mi dolor, esto es un mundo para mí y esto es lo que hay que solucionar. Y normalmente el sistema sanitario, vamos a decirlo, de forma tradicional, se ha centrado en solucionarle esa papeleta al paciente, en solucionarle el síntoma. Pero en realidad, como terapeutas, yo creo que debemos buscar el origen de ese síntoma. ¿Vale? Por ejemplo, no creo que alguien que tenga dolor de cabeza, por ejemplo, piense que realmente lo que tiene es una carencia de ibuprofeno o paracetamol en su cuerpo, ¿no? O sea, pasará algo. Entonces, el ibuprofeno, el paracetamol o lo que sea, el fármaco que te den, te estará ayudando con el síntoma del dolor de cabeza. Pero no es lo que necesita tu cuerpo, ¿vale? Que no digo que no sirvan, que en un momento dado te pueden ayudar, tienen sus efectos, tienen sus cosas, ¿no? Entonces, como venía diciendo, el dolor al final es el síntoma, pero no tiene que ser el foco, no tiene que ser el objetivo que tenemos nosotros como terapeutas. No sé si me explico, ¿vale? Sí. Nuestro foco tiene que ser atacar aquel origen que está produciendo el dolor. Y ahí es donde el abanico se abre de forma muy amplia. Entonces,
como terapeuta, para mí lo importante no es tanto me duele aquí, sino entender qué es lo que puede hacer que el cuerpo del paciente o el sistema nervioso del paciente esté mandando una señal de dolor. Hablando en un contexto más de lo que puede ser la fisioterapia, más de lo que estamos acostumbrados habitualmente, ¿vale? Porque al final una emoción tóxica también te puede generar dolor, ¿vale? Y eso quizás complica un poco más el proceso de razonamiento, pero normalmente nosotros, y además yo siempre lo explico a los pacientes de la siguiente manera. Nosotros tenemos un sistema de software, ¿vale? Que está compuesto por un ordenador central, un montón de cables, que son los nervios, y unos sensores, que son receptores, ¿vale? Entonces, para que haya una buena comunicación entre todo este sistema de software y que el cuerpo pueda operar de forma correcta, necesitamos que los sensores capten bien la información, que sea bien transmitida y que sea bien procesada por el ordenador. Cuando esto ocurre, la respuesta del cuerpo va a ser automática, va a ser buena, va a ser libre de dolor, con buen rango de movimiento, con buena función muscular, con buen rendimiento, etc. En el momento en el que nosotros sufrimos alguna perturbación en uno de esos elementos, entonces vamos a tener un problema. Pero ese problema normalmente lo vemos como algo negativo y realmente es algo positivo, vamos a llamarlo, porque realmente es algo que nos está diciendo que tenemos que tomar una acción, que tenemos que tomar un cambio. Entonces, por ejemplo, en los sensores, ¿vale? Porque la gran mayoría de los pacientes que acuden a la consulta tienen un problema de disfunción, que ahora más adelante explicaremos lo que es, no es una lesión. Muchas veces tú sufres un estímulo que supera el umbral de tolerancia que tú puedes aceptar de ese estímulo, ¿vale? Puede ser porque superes en intensidad, y ahora si quieres ponemos algún ejemplo, o porque supere en tiempo, o porque a lo mejor un estímulo que no tendría que producir un perjuicio, por lo que sea tú te encuentras en un estado metabólico más bajo y por lo tanto te puede producir el problema, ¿vale? Y a lo mejor es un estímulo que tú en tu día a día toleras bien, como puede ser una contracción muscular, que te dé el viento en la cara, yo qué sé, cualquier cosa, una palmada que te dé un amigo, ¿qué pasa, Mauro, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Eso a lo mejor te pilla que te has comido una ciruela con un montón de pesticidas en la piel y eso te produce una disfunción cuando no debería producírtela, ¿entiendes? Entonces, ahí ya el circuito cambia. El cerebro empieza a percibir amenaza de que ese receptor capte información. Entonces, no quiere que ese receptor capte información. Y lo que empieza es a iniciar una cascada de reacciones que van enfocadas a proteger esa zona. Entonces, inhibe músculos, hiperactiva otros músculos impidiendo que se relajen, manda dolor, manda inflamación. Pero el problema no es el dolor o la inflamación, el problema es que hay un receptor que está enviando una señal de alarma, alerta, peligro, daño al sistema nervioso. Entonces, el enfoque creo que tiene que ser el cambiar un poco ese chip de voy al síntoma a voy al origen del síntoma. A veces es más o menos fácil y hay otras que hay que tirar del hilo mucho porque se pueden entremezclar ahí diferentes aspectos, ¿no? Exactamente. ¿Crees que en una sesión se pueden conseguir cambios, por ejemplo, con un dolor de rodilla, un dolor de pie, atajando el origen? Por ejemplo, esa persona te viene con dolor de pie y tienes 45 minutos, una hora para tratarle y que por lo menos se vaya con menos dolor de pie, se vaya mejor de lo que ha venido. ¿Es viable en una sesión, porque supongo que dependerá mucho del caso, el poder atajar y encontrar el origen y en esa misma sesión que la persona se vaya mejor? Porque muchas veces las personas quieren eso, no quieren, no, pues ahora tienes que comer mejor, descansar, esto, lo otro, el sol. Lo que quieres, llega a la clínica o llega a casa, me duele aquí, me quiero ir sin dolor y punto. Obviamente eso es lo que quieren, ¿vale? Has hablado de dos cosas distintas, ¿vale? Porque son dos elementos distintos. Una cosa es irte sin dolor, que eso es fácil, relativamente, y otra cosa es irte sin tu problema, ¿vale? Eso a veces sí y otras no, ¿vale? Es decir, tú puedes encontrar el origen y esto es muy interesante lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Pero tú puedes encontrar el origen, solucionarlo y bueno, tengo un montón de casos que además es que te puedo poner en contacto con quien quiera, que han sido sesiones de 2 minutos. Literalmente, o sea, lo que es el tratamiento ha sido hacer 2 historias, o sea, es que literalmente 2 minutos y se acabó. Pero se acabó el problema para siempre, o sea, está resuelto. Y problemas de 1 año, 5 años, 6 años, 10 años, y hay veces que con eso es suficiente. Y hay otras que es imposible solucionarlo en una sola sesión, ¿vale? Ahora te especifico un poco más los casos.
Pero quitar el dolor, tú lo puedes quitar de muchas formas. Tú puedes frotar algo y bloqueas el dolor. Puedes tirarte una hora masajeando o frotando o haciendo lo que sea y el efecto dura un poco más. Puedes hacer una manipulación y a veces eso quita el dolor. Puedes conectarlo a una corriente o neuromodulación o lo que sea y eso son técnicas analgésicas. El frío, el calor son técnicas analgésicas también, pero no están solucionando el problema. Entonces son dos cosas distintas. Aquí me gusta diferenciar entre dolor crónico, dolor agudo, aunque tampoco me gustan mucho esas palabras, ¿vale? Porque muchas veces, para mí, el mecanismo diferenciador es que haya inflamación central o que no la haya. Y me explico. Tú tienes un problema ahora mismo. Vamos a hablar siempre de disfunción ahora mismo, ¿vale? Porque, y lo aclaramos ya si quieres los términos. Una lesión es un daño en el tejido. Es un traumatismo, bien sea en el momento un trauma directo o un trauma repetitivo, ¿vale? Un trauma repetitivo sería mala biomecánica en el hombro, me muevo mucho, entreno y el tendón se degenera porque hay roce. Un trauma directo puede ser un golpe que me da en la rodilla en un partido de fútbol y me rompen los ligamentos de la rodilla. Eso es una lesión, eso, el tejido está roto. Hay ciertas cosas que se pueden hacer para que el tejido recupere un poquito mejor, que recupere antes, pero es tiempo dependiente, ¿vale? La lesión siempre produce disfunción, pero muchas veces hay disfunción sin lesión. La disfunción es este tema de software del que hemos hablado, ¿vale? Es un fallo en la captación o el procesamiento de la información que hay por parte del sistema nervioso y no implica daño en el tejido. A veces la disfunción, lo que te digo de la biomecánica, produce la lesión, otras la lesión produce la disfunción, pero es distinto, ¿vale? Entonces, tú puedes tener un problema, bien sea lesión o disfunción, que sea algo a nivel agudo, pero normalmente es más de tipo de disfunción. Me sale un dolor, me duele el hombro, me duele la rodilla, me duele el pie, como tú has dicho, ¿no? Y el problema está ahí, está en el pie o en la rodilla o lo que sea, ¿vale? Esa información se queda almacenada en, me sale el nombre en inglés, eran neuronas de primer orden, si no recuerdo mal, en la médula espinal, ¿vale? Y es una neurona específica para esa parte del cuerpo, ¿ok? Entonces, ese problema está ahí, está en la periferia, eso es lo que se llama sensibilización periférica, ¿vale? Esa neurona sufre una pequeña inflamación. Si eso perdura en el tiempo, esa inflamación se puede ir extendiendo y abarcar más neuronas en el mismo segmento medular. Entonces, ya se empieza a hablar de sensibilización central, porque otras zonas del cuerpo pueden desarrollar dolor o disfunción por culpa de la inflamación que ha habido a nivel de la médula. E incluso si perdura en el tiempo, esa inflamación sube al cerebro, ¿vale? Y se pueden desarrollar problemas a nivel emocional, no problemas a nivel emocional que tengas que ir al psicólogo, no, sino que una emoción, ¿vale? O sea, dentro de lo que es la disfunción, hay una emoción implicada. Por ejemplo, ira, frustración, miedo, alegría podría haberla, pero normalmente no, pérdida, ¿vale? Pero puede ser, o sea, tú puedes tener miedo a decir, joder, y no es algo que tú puedas controlar de forma racional, de forma voluntaria, es una emoción de miedo. Entonces, en esos casos se va complicando porque aparte de tener que tratar la disfunción o lo que está en la periferia, por así decirlo, hay que tratar la parte central, ¿vale? Entonces, bueno, hablábamos ahora, justo antes de ponernos con la grabación, precisamente de eso, de que muchas veces a mí los pacientes me vienen ya frustrados, ¿no? Porque han pasado por muchas manos y vienen ya pues con un grado de enfado o frustración alto. Pues eso hay que tratarlo también. Entonces, para mí el factor diferenciador está en que haya una afectación a nivel central, es decir, que ya el cerebro y la propia médula tengan una inflamación o que el problema esté en la periferia. Si el problema está en la periferia, el tratamiento son cuestión de segundos, ¿vale? Es tocar los dos receptores, dar la información correcta y literalmente son segundos y gran mayoría de mis pacientes lo ven, que la sesión termina en cuestión de, es que ya te digo, en cuestión de segundos, o sea, es que termina, empezamos a tratar, al final te alargas un poco la sesión porque hablas con la persona, le explicas tal, pero lo que es tratamiento muchas veces son valoración y tratamiento 5 minutos, 10 minutos como mucho, ¿vale? Y eso es súper fácil, súper rápido. Hace poco me vino un amigo que su chica se había dado un golpe las navidades pasadas, en diciembre, se había dado un golpe en el dedo gordo del pie en casa, andando descalza, ¿vale? Y dice que desde entonces tenía un dolor tremendo cada vez que apoyaba el dedo. Esto fue hace 3 semanas, ¿vale? O sea, fue a finales de octubre. O sea, llevaba 10 meses con dolor, sin poder ni flexionar ni extender la articulación del primer dedo del pie, la primera metatarsofalangica, ¿vale? Todo eso además le había producido rigidez en el tobillo. Bueno, entre valoración y tratamiento no llegamos a los 2 minutos. No llegamos. Fue hacer una historia en el pie, punto, resuelto.
se ponía ya, o sea, en el momento, porque venía súper limitada, le vi cómo andaba, tenía problemas, o sea, había generado compensaciones en todo el cuerpo, a nivel de espalda, a nivel de cuello, porque iba rígida para proteger esa zona, ¿no? Tenía inhibidos un montón de músculos asociados a la falta de limitación de esa articulación metatarsofalángicas. Y fue tratar eso, que fue algo completamente inmediato, o sea, fue súper rápido, y en menos de 2 minutos, desde que le dije, ponte la camilla, hasta que le dije, vuélvete a levantar, menos de 2 minutos, podía andar perfectamente, ningún tipo de dolor, saltar, ponerse de puntillas, etcétera. Y hablé con él hace 2 días y sigue igual, sigue perfecto. ¿Vale? Lo mejor fue ver la cara de mi colega, que además llevaba sin verle desde antes de la pandemia, y de repente hice eso y dije, ya está. Se queda así comiendo, ¿pero qué dices? Digo, que sí, ponte de pie. Y él vio, o sea, no fue la chica, fue él que vio a su pareja, la cara que puso fue como, ostras, ¿vale? Llevas un año de dolor y se ha solucionado, casi un año, y se ha solucionado en nada, o sea, con un toque. Ahí el problema estaba en la periferia. Entonces fue muy fácil, ¿vale? Fue muy, muy, muy fácil. Y todas las compensaciones, todas las inhibiciones, todo eso desapareció. Pero luego tienes otros casos en los que, aparte de hacer eso, tienes emociones, tienes vías relacionadas con el sufrimiento que se han anclado a ese problema. Tienes neuroinflamación, porque al final el tú tener algo activo lo que genera es un proceso inflamatorio de bajo grado. No es una fiebre de 39 grados como si te infectas de un virus o tienes un proceso infeccioso, sino que tienes una inflamación a nivel bajo grado. Cuantas más disfunciones tengas y más importancia tengan para tu sistema nervioso, más proceso inflamatorio. Entonces ahí ya muchas veces no vale solamente con tratar el problema a nivel periférico. Hay que hacer una serie de cambios en la alimentación, a veces incluso hay que tomar unos suplementos, hay que hacer ciertas cosas fuera de lo que es la consulta, pues a nivel de ciertos tipos de ejercicio, ciertos tipos, por ejemplo, sé que a ti también te gusta el sol, la exposición al frío y todo eso, pues eso ayuda, por ejemplo, a generar sustancias antiinflamatorias en el cuerpo, ¿vale? Y eso es necesario para cambiar la inflamación del cerebro, que además esto está evidenciado. La amígdala, que es parte del sistema límbico, crece en tamaño y sufre más activación, y el córtex prefrontal decrece, o sea, disminuye de su tamaño y tiene menos activación. Y eso ocurre cuando tú tienes un dolor crónico. Entonces, eso hay que cambiarlo. Y eso no es tocar los receptores. Los receptores hay que tocarlos porque es lo que está causando eso, pero luego además hay que tratar la inflamación del cerebro. ¿Vale? Y muchas veces esa inflamación del cerebro puede causar problemas intestinales. Entonces, todo eso ya se une y eso se hace más complejo. ¿Vale? ¿Cómo? Después de aquí de toda la explicación, que parecía que estaba en una clase más que haciendo un podcast. ¿Cómo, Jorge, para que la gente también entienda tu sistema de trabajo, cómo vas a ese origen del problema cuando te llega pues, un paciente que, como el caso que me has comentado, que lleva muchos meses o muchos años con dolor? ¿Qué serie de preguntas haces? ¿Qué tipo de valoración para poder atajarlo bien y poder encontrar ese origen? Vale, es que esto es interesante la pregunta y me la has puesto muy difícil para contestar, ¿vale? Porque son diferentes cosas y con un detalle puedo cambiar totalmente por dónde voy o por dónde no, ¿vale? Lo primero que veo es cómo viene la persona y es fundamental. O sea, con qué estado de ánimo viene a consulta y qué tipo intento hacerme una idea de qué tipo de personalidad tiene, porque hay personas, por ejemplo, que requieren más explicación y más charla y otras que les digo, hola, ¿qué tal? Siéntate y empezamos. ¿Vale? Y es que ahí cambia totalmente la película, ¿vale? A nivel de valoración mía, para empezar, ver cómo viene, porque hay gente que viene totalmente con la mirada caída, con efecto túnel, con una postura y una actitud introvertida. Cuando veo ese tipo de cosas, me da la sensación de que hay un proceso un poco más complejo, más enrevesado, ¿vale? Hay que abordarlo de otra manera. Si la persona viene, oye, mira, pues bien, pero mira, pues me duele aquí, pues llevo esto, tal, aunque llevo hace 6 años que me duele esto, pero es diferente, ¿no? Entonces, sobre todo por ver cómo abordar el aspecto emocional. Luego, trato de fijarme en cómo se mueve para ver qué es lo que está intentando evitar hacer esa persona, ¿vale? Si tiene algún tic, si tiene algún movimiento que haga más que otro, si carga más peso en un lado que otro, a la hora de moverse, qué estrategia de movimiento utiliza. Cuando siempre les digo que se quiten las zapatillas al entrar, veo cómo se quitan las zapatillas. ¿Te agachas a quitártelas o te la quitas con el otro pie? ¿Vale? Veo si te agachas recto, te agachas por otro lado. Yo ya desde el primer momento lo estoy valorando. En cómo saludo o cómo doy la mano a la persona, ya veo cómo se está moviendo, ¿no? Y a partir de ahí,
veo estrategias. Por ejemplo, ayer vi una chica que venía con problemas de tendón de Aquiles y de calcáneo y vi que cuando la tumbaba de la camilla estaba todo el rato intentando hacer inversión con el pie. ¿Vale? Estaba intentando estirar los ligamentos de la cara externa del tobillo. ¿Vale? Entonces digo, vale, si seguramente estirando esos ligamentos compense el déficit que tiene en el tendón de Aquiles. Pues efectivamente, valoré el tendón de Aquiles, valoré esos ligamentos y efectivamente había una relación, estaban emparejados. Y entonces eso me acorta mucho el proceso. Luego hay formas de ir, esto viene de la kinesiología, viene formas que tú puedes ir tocando zonas y vas viendo si tienen relación con otra o no, ¿vale? Es más lento. Entonces yo lo que utilizo es, trato de observar cómo se mueve esa persona para ver de dónde puede estar viniendo el problema, ¿vale? ¿Cuál es la estrategia que utiliza? Y eso es bastante difícil de ver, lleva tiempo y de hecho es una herramienta que sigo en desarrollo, ¿vale? No es algo que me considere capaz de ver absolutamente el 100% de las cosas, pero es verdad que un porcentaje alto sí. Y luego le pregunto por el síntoma en el momento presente, ¿vale? Porque me importa cómo está hoy, eso es la foto de hoy, cómo está. Y dependiendo de lo que sea, veo si tiene un origen más traumático o más metabólico. Si es un origen metabólico, llevo un enfoque más desde la psiconeuroinmunología, ¿vale? Hay un metamodelo de la psiconeuroinmunología que se llama la película, ¿vale? La foto es el momento presente, la película es una linealidad que tú estableces desde el momento presente hasta el origen y vas yendo hacia atrás, ¿vale? Es una película que empiezas por el final y vas hacia el principio. Y eso es un metamodelo muy útil para tratar de encontrar el origen, ¿vale? Me sirve más para temas metabólicos. Cuando tengo a alguien que me dice, mira, tuve un accidente de tráfico, que también me pasó ayer, tuve un accidente de tráfico, estaba mirando a la izquierda y me hizo así el cuello, la película me da un poco igual. O sea, hago unas cuantas preguntas para ver cómo ha evolucionado el síntoma y tal, pero sé que el mecanismo de lesión va a tener que ver con una extensión, una inclinación, una rotación de cuello. ¿Vale? Entonces ya me voy a valorar ligamentos del cuello, cómo está toda la musculatura del cuello, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por eso te he dicho que me lo has puesto complejo, porque son varias vías. Al Pero final, para mí lo más importante es ver a la persona cómo se mueve. Exactamente. Al final, prácticamente todo es valoración del momento en que le ves entrar por la puerta. Por ejemplo, en mi caso, donde trabajo, vienen de subir unas escaleras, intento ir a la puerta a recibirles, a ver cómo suben las escaleras. ¿Tienen fatiga? ¿No? ¿Han cogido el ascensor? Eso da mucha información. Igual, lo mismo lo de las zapatillas, pues no es que sea un guarro que quiero que vaya todo el mundo descalzo, pero igual que la chaqueta, intento que vengan con la chaqueta ahora que en invierno las zapatillas y que se vayan quitando las prendas y vas viendo qué estrategias, como bien comentas, utilizan para ir quitándose todo. De eso va dando información. ¿Hay algún caso, Jorge, que hayas tratado recientemente que digas, el origen de esto es súper, súper complicado? Recuerdo algún podcast tuyo, creo que era con Víctor, hablando de que un problema suyo venía de las encías. ¿Cómo llegas a averiguar que el problema realmente te llega de la encía? O lo Eso que fue casi suerte. función. Lo de Víctor fue casi cuestión de suerte. Fue un 1% de razonamiento y un 99% de suerte, ¿vale? Porque, joder, el caso de Víctor fue muy curioso. Empezamos a trabajar, bueno, le dimos una sesión, él me contactó porque llevaba 2 años intentando rehabilitar una rodilla que había tenido cirugías y es que la rodilla era la mitad, o sea, la pierna era la mitad, la rodilla operada, que la otra. O sea, no era capaz de muscular. En 2 años de rehabilitación, trabajo de fuerza, era imposible. Entonces, en una sesión tratamos varias disfunciones y en cuanto se puso a entrenar después de esa sesión, la pierna le creció en cuestión de un mes. O sea, súper rápido. Y consiguió ganar esa hipertrofia que buscaba y demás. Y estuvo muy bien de síntomas. Y volvió un mes y medio después y había una disfunción de las que le traté que había vuelto. Y dije, joder, la volví a tratar, quitamos un par de cosas más y se fue. Y volvió unas semanas después y la misma disfunción había vuelto. Y yo ya estaba volviéndome loco porque digo, joder, yo quito la disfunción, la intento reproducir otra vez, no está, se va, pero me vuelve unas semanas después con el mismo problema. Además, es que era exactamente la misma disfunción. Porque hay veces que cuando te digo que hay neuroinflamación, el cerebro vuelve a generar ese dolor, pero con otra disfunción. O sea, crea otra disfunción distinta, pero el síntoma es el mismo. Pero aquí no era esto, o sea, aquí no era algo de cerebro. Y digo, es que era exactamente la misma disfunción. Y ya en la 4ª sesión la traté y digo, tío, no sé, digo, ya me puse a hacer otras preguntas, digo, yo qué sé, ¿has cambiado algo en la dieta? ¿Has hecho algo raro? ¿Has tenido algún tema emocional? ¿Has discutido con tu pareja? No sé, ¿te ha pasado algo que no me estés contando, que se nos esté escapando? Porque es que no puede ser que lleve 3 sesiones tratándote la misma disfunción, ¿no? Y le dije, ¿has cambiado algo en tu alimentación? Me dijo, no, tal, sigo con esto. Y dice, bueno, a ver,
Dice, el viernes me dio una marca, unas barritas energéticas para poder, o sea, para que las probara de cara a un medio Ironman que se estaba preparando. Dice, y claro, me las tomé el sábado y digo, vale, ¿cuándo te viene el dolor? Y me dice, el domingo. Y digo, vale, ahí tenemos algo. Ahí tenemos algo. Entonces dije, vale, pues puede ser o un compuesto de la barrita o puede ser simplemente el azúcar. Entonces, yo sé que el colmillo inferior tiene una conexión embriológica con la rodilla. Y dije, bueno, pues vamos a probar. Me subí a la cocina, cogí un poco de azúcar y se la puse en la encía del colmillo. Y cuando hacía eso, todos los músculos de su cuerpo se debilitaban en un test muscular y además le volvía la disfunción. Le trataba la disfunción, se eliminaba, le ponía el azúcar, le volvía la disfunción la misma. Y digo, hostia, eso se llama disparador, es un trigger, ¿vale? Pues tratamos esa intolerancia, que se puede tratar igual que si es un problema de un ligamento o de lo que sea. Lo tratamos la disfunción otra vez, que había aparecido, se acabó. Eliminado por completo, ¿vale? Entonces ya te digo, obviamente hay que tener cierto acervo cognitivo para saber por dónde tirar, para saber por dónde dirigirlo, pero no es algo que tú busques. O sea, yo el primer día de consulta no le estoy poniendo azúcar en la encía a la gente. Pues, en este caso era azúcar, puede haber sido brócoli, puede haber sido leche, puede haber sido un cacahuete, ¿sabes lo que te quiero decir? En este caso dije azúcar porque digo, bueno, vale, pues puede ser la barrita que suele llevar azúcar y frutos secos, ¿no? Pues era un poco tirar por ahí, ¿no? Entonces fue un poco cuestión de suerte y que justo le hice esa pregunta y él se acordó, porque muchas veces le dices, ¿has cambiado algo en la alimentación? Te dicen que no y a lo mejor se han comido las barritas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es complicado. Pero bueno, eso fue cuestión de suerte. Entonces, respecto a si he tratado casos cuyo origen sea complicado, todos. ¿Vale? Tenemos que entender que cuando hay una disfunción, esa disfunción crea otras disfunciones. ¿Vale? Esa disfunción compensa creando otra disfunción. Y esa disfunción que está compensando crea otra para compensarse a sí misma. Y entonces, al final se forma como una especie de árbol en el que hay un montón de disfunciones interrelacionadas. ¿Vale? Entonces, a lo mejor un problema del pie viene de algo en la cabeza, o viene de algo en el hombro, viene de algo en la espalda. Por lo tanto, el enfoque que hay de ir a la estructura realmente se queda un poco pobre. ¿Vale? Yo entiendo que es difícil, que ahora mismo estamos en un momento muy nuevo de todo esto de la neurología y demás, pero al final el sistema nervioso compensa y crea disfunciones en muchos sitios. ¿Vale? Entonces tú a lo mejor el síntoma lo tienes en el pie porque o en la rodilla porque es la estructura que está compensando tu problema. Y a lo mejor te da el síntoma la disfunción más baja de todas, pero no es la más alta. Entonces tú puedes tratar eso, pero si no tratas la más alta va a volver. Exacto. ¿Piensas que ahora que has nombrado la neurología, que si no se trata con neurología, por ejemplo, el dolor el dolor y la disfunción, son preguntas diferentes, no se puede ir al 100%? O sea, ese problema realmente. Yo en el 99,9999999% de los casos lo utilizo la neurología. Solamente se me ocurre ahora mismo algún tipo de... A ver, podríamos rebuscarlo y seguro que encontramos algún caso en el que digas, pues mira, no, aquí no hace falta, ¿no? Pero así a priori, yo que sé, que me digas que es un problema muy metabólico porque ha habido una cantidad de antinutrientes alta en la dieta, por ejemplo, tienes una degeneración del tendón. O sea, algo que sea muy metabólico y muy claro que el origen sea neuropático o que sea metabólico de ese dolor, ¿vale? Aún así, como te has movido, porque tú normalmente tienes un dolor y no acudes al día siguiente a consulta. La gente, cuando ya está hasta las narices, es cuando acude a consulta. Es que ya se ha generado disfunción, es que va a estar ahí. O sea, siempre va a estar ahí. Entonces, para mí, el abordaje neurológico es fundamental, pero por un motivo. Es que el dolor es una respuesta del sistema nervioso. Entonces, todo pasa por el sistema nervioso. Todo. Entonces, necesitas abordarlo. No siempre es la causa, pero casi siempre, vamos, o por no decir siempre, porque no me gustan los absolutos, pero vas a tener que tocarlo, ¿vale? Sí. También una cosa que aprendí con vosotros y que utilizo mucho en prácticamente todas las adaptaciones, rehabilitaciones que vienen a la clínica es todo el tema de caja torácica, que a mí me explotó la cabeza el año pasado cuando lo vimos. Pues esto es la misma pregunta que con la neurología. ¿Crees que hay que tocar la caja torácica para solucionar diferentes disfunciones? ¿Es realmente importante o solo simplemente puede ayudar en un porcentaje? O sea, ¿se puede solucionar ese problema, esa disfunción sin tocar nada de caja torácica? Se puede solucionar la disfunción sin tocar la caja torácica.
Lo que pasa es que aquí entran dos cosas en juego. La neurología es compleja. De hecho, es verdad que no mucha gente trabaja en nuestro país con ello, pero yo aún así no me considero, ni nos considero a nosotros expertos en ello. Considero que vamos quizás un poquito por delante del sector, pero porque nos hemos interesado un poco antes, ¿vale? Pero no nos considero expertos. Pero también entiendo, porque a nosotros nos ha llevado muchísimo tiempo, muchas horas, mucho esfuerzo, mucha inversión y económica también, el llegar a formarnos en este tipo de cosas y sobre todo mucha experimentación, mucho error y mucha práctica, ¿vale? Entonces, es difícil de entender. O sea, yo ahora aquí estoy utilizando unos términos que son más o menos sencillos y fáciles de comprender, pero si nos ponemos a hablar en términos técnicos, a lo mejor nos sale un podcast de 6 horas, ¿vale? y aún así, no todo el mundo conseguiría pillarlo de primeras, porque hace falta un bagaje amplio en todo esto. Entonces, no puedes exigir a todo el mundo de primeras, te pongo un ejemplo, una persona que acaba de terminar la carrera, trabajar con neurología a nivel que estamos nosotros ahora. Yo, cuando acabé la carrera, tampoco era capaz de trabajar a nivel del que trabajo ahora. Obviamente, esto es una evolución, es un proceso. Entonces, con todo esto del ejercicio correctivo o ejercicio terapéutico, la valoración funcional, que está ahora súper de moda, parece como que le hemos dado más importancia a algunas estructuras que a otras. Entonces se habla mucho del pie, se habla mucho de la caja torácica, ahora se empieza a hablar un poquito más de la pelvis también, y es como que o todo es patrón respiratorio, o todo es poner unas cuñas en el pie, o todo es hacer un reset de la pelvis, y no es así, ¿vale? La disfunción, si hablamos si quieres que sea purista, tú tienes que buscar el origen, y eso se busca con neurología, ¿vale? Y el origen a lo mejor está en la caja torácica, o a lo mejor está en un ligamento del tobillo, o a lo mejor está en la articulación temporomandibular, o a lo mejor está en el ligamento nucal, o a lo mejor está en la sutura lamboidea, ¿vale? Del cráneo. El problema puede estar en cualquier sitio. Es más, puede estar en un órgano. Puede ser una disfunción ortosimpática de una glándula suprarrenal. Y eso te puede estar dando problemas en el tobillo. Puede ocurrir, ¿vale? O en la rodilla. Eso ocurre. Entonces, la disfunción, si tú quieres abordarla desde un punto de vista totalmente específico, yendo al origen, es neurología. Y ahí tienes que ir totalmente indiferente. No puedes ir presumiendo que va a ser el pie o que va a ser la caja torácica. Hombre, vamos a ver. Si me dices, me he hecho un esguince, me he tronchado el ligamento del tobillo, me los he roto, ya han curado, me sigue doliendo el pie o sigo teniendo tensión muscular, vale, vas a ir al pie. O sea, obviamente. Es como si me dices, mira, me he pegado, iba esquiando, me caí, me pegué un golpe en el costado. Claro, la caja torácica. Me han operado de apendicitis. Tienes que tratar esa cicatriz, ¿no? Me refiero, o sea, va a estar ahí en el tronco. O sea, cuando ha habido un trauma o algo, un evento directo que ha sido en esa estructura, obviamente sí. Ahora me dices, mira, no sé por qué, el otro día estaba montando en bici y me ha empezado a doler la rodilla en la cara externa. Pues ahí no puedes, o sea, obviamente tú el embudo lo empiezas por la rodilla, porque es donde te está dando el síntoma, pero a lo mejor acaba luego siendo un tema de rotación de la clavícula. ¿Entiendes? Entonces, cuando se trabaja, para mí esto es un proceso y creo que hay que ir paso a paso. Creo que el primer paso que tiene que seguir un terapeuta o un entrenador, porque en este caso es un poco común, es aprender bien de biomecánica, ¿vale? Creo que aprender de biomecánica, de ejercicio y de valoración te permite conseguir unas herramientas que, aunque sean más a largo plazo y no te permitan solucionar todos los casos, son más fáciles para que empieces a trabajar, ¿vale? Y sobre todo, si haces una buena formación en valoración y te enseñan a ver realmente el cuerpo como un todo y a interrelacionar segmentos, ¿vale? Por ejemplo, tú eso lo has aprendido, creo que tienes una visión muy buena. Y creo que puedes empezar y decir, venga, pues sea lo que sea, pues voy a corregir a nivel de patrón respiratorio, voy a generar esta expansión en caja torácica, voy a conseguir esto en la pelvis, estos movimientos, tal. Y creo que para un entrenador es muy interesante porque al final su trabajo va a ser más con ejercicio. Para un fisio va a ser importante, pero creo que tiene más importancia la parte de neuro. Pero es una puerta de entrada, porque tú al final, esto es cambiar el chip. Yo cuando veo la marcha, yo no veo... por ejemplo, que el pie esté más en pronación o más en supinación. Es que eso lo ve cualquiera. Yo cuando veo la marcha intento ver qué músculos están inhibidos y qué músculos están hipertónicos. Es otro concepto, ¿sabes? Yo intento ver cuál es la función. No, o sea, que el pie está pronado, vale, sí, muy bien, sí, es que eso se ve. Que tengo una pelvis más alta que la otra, es que eso se ve.
por qué está esa pelvis. Yo trato de, con un análisis visual, ver eso y luego lo confirmo con los test musculares. Entonces, como puerta de entrada, yo creo que la biomecánica, la valoración, trabajar con ejercicio correctivo es muy importante. De hecho, nosotros en Revolution Athletics, la formación esta de la mentoría que tenemos, que es de un año entero, el primer bloque es entero biomecánica y correctivos. Y cuando ya han conseguido un conocimiento muy profundo sobre eso, empezamos con neurología. Y entonces te digo, vale, ahora olvídate del anterior y haz esto. Pero es más complejo. O sea, necesitas pasar, creo yo, o es recomendable pasar por ese proceso antes que empezar con la neuro. Y luego ya cuando tienes neuro dices, ostras, ahora tengo dos cosas muy importantes, porque tengo una herramienta que me permite ir al origen de la disfunción, que es la neurología, y ahora tengo una herramienta que me permite trabajar con ejercicio, con todos los beneficios que tiene eso asociados, de aumentar, por ejemplo, la tolerancia que tengo ante un estímulo, de generar capacidad de carga en un tejido, de reaprender un patrón o enseñar un patrón de movimiento, de mejorar lo que sea, ¿vale? Entonces tú haces primero la neurología, solucionas la disfunción y luego vas aumentando ese techo de estímulos de tu paciente o de tu cliente a través del ejercicio. Y eso es muy potente. Eso mola mucho. Porque ya en el momento en el que les desbloqueas el chip de la neuro y aprenden a utilizarlo, dicen, ostras, no es algo que suma, es algo que multiplica. ¿Vale? Es algo exponencial realmente. Exacto. Supongo que también lo que estabas comentando antes de la chica del tema del pie, o en algún caso que hayas visto, esto que comentabas ahora mismo, no se soluciona mejor en esa primera sesión, sino que a lo mejor hay que ir dándole también esos recordatorios para aumentar como el techo que estabas comentando, o habrá casos en los que simplemente hagas la primera sesión, se soluciona ya de por vida. No siempre. Mira, esto no te lo puedo racionalizar porque es algo que intuyo más que otra cosa, ¿vale? Hay personas que no les mando absolutamente nada de ejercicio, les trato la disfunción y le digo, ya estás, vete a casa, y no les vuelve el problema. Y hay otras que les tengo que mandar ejercicio. A lo mejor le mando 1 o 2 y sé que haciéndolo durante 1 o 2 semanas, eso está listo. Y hay otras personas a las que les tengo que escribir un plan detallado día por día de qué ejercicio, cuánto tiempo, qué progresión, qué tal, y les hago un planning, tío. ¿Y cómo voy ahí? No lo sé racionalmente. Es intuición, pero no falla, tío. No falla. No sé por qué, pero o sea, imagino que será una cuestión de experiencia. A lo mejor si me pongo a darle vueltas te podría llegar a hilar ciertos indicadores que veo, pero no sé. Es algo que me viene y lo sé ver y es que no me falla. Entonces, es importante también ver qué limitación ha generado el problema. ¿Vale? La chica esta del pie, por ejemplo. Bueno, ayer tuve otra chica, la chica del Aquiles. Otro de los problemas que tenía es precisamente que no cargaba sobre la primera articulación metatarsofalágica del pie. Y eso es muy importante para la marcha, ¿vale? Y para la función muscular, porque esa articulación tiene la capacidad de activar o inhibir todos los extensores del cuerpo, ¿vale? Entonces es algo bastante gordo. Pero una de las disfunciones que ella tenía estaba ahí, justo en ese punto. Si ella hace ejercicios, que además le habían mandado otros fisios, de movilidad del primer dedo, de cargar ahí, etcétera, el problema empeora. Entonces, a ti te están mandando un problema de apoyo de primer dedo, o sea, te están mandando ejercicios de apoyo de primer dedo, de movilidad, etcétera, y estás haciendo el problema peor. Estás inhibiendo todos los músculos, estás abriendo una ventana para que se creen más disfunciones y estás empeorando el problema. Lo que pasa es que, claro, eso hay que saber por dónde atajarlo. Si tú solamente trabajas con ejercicio y haces eso, hay veces que vas a acertar y hay veces que vas a fallar, ¿vale? Pero escucha, a mí me ha pasado también, yo he estado ahí, ¿vale? Es como te digo, es un proceso. En el momento en el que empiezas a ver todo desde una perspectiva de neurología, dices, ostras, es que esto le puede empeorar, es que esto le va a mejorar. Y empiezas a entender ya por qué cuando la fisio funciona, por qué funciona y cómo ves de otra manera todo, ¿no? Es como decir, ahí va, ahora tengo la luz puesta en un mundo nuevo. Entonces, en el ejemplo de la otra chica, de la novia de mi amigo, es igual, si ella carga ese dedo, va a empeorar. Entonces ahí el ejercicio no puede hacerlo. En su caso hay que tratarlo, ¿vale? Y en el caso, por ejemplo, en el caso de la novia de mi amigo, la traté y no le mandé ningún ejercicio, no lo necesita. Esa chica va a estar bien. Esa chica es muy deportista, ha hecho ha practicado un montón de disciplinas y esa chica tiene funcionalidad. Y además, en cuanto a eso, le dije, ya está, pues si quieres salir a correr mañana, vete a correr, ¿vale? Sin embargo, a la paciente de ayer le dije que tenía que ir poquito a poco corriendo y poquito a poco cargando ese pie. Tampoco hicimos un plan detallado porque no hacía falta, pero es
vete mañana a trotar 5 minutos. Si no te duele, pasado 10. Si no te duele, pasado 15. Y cuando estés corriendo media hora, 40 minutos sin molestia, empiezas a hacer series de velocidad, que ya es velocista. ¿Vale? Ya está, simplemente eso. O sea, es una pauta un poco progresiva. Porque si tú has tenido esa estructura sin utilizarla durante mucho tiempo, te ha bajado el umbral de tolerancia. Entonces, tú puedes haber tratado la disfunción, el problema está resuelto, puedes hacer a lo mejor 1 o 2 repeticiones del ejercicio que sea que estimule eso, pero si haces 3, te vuelve la disfunción. ¿Vale? Y eso hay una forma de medirlo. De hecho, a nuestros alumnos les enseñamos con un test muscular a medir eso. ¿Vale? Precisamente para que cuando ya tienes la herramienta de neurología y tienes la herramienta de ejercicio, tú haces tu tratamiento de neuro, ¿vale? O tu corrección, le prescribes el ejercicio y antes de que se vaya de tu consulta o de tu centro de entrenamiento, le testas la tolerancia a ese ejercicio. Y entonces le prescribes ya la dosis con la dosis exacta que tiene esa persona. En ti pueden ser 8 repeticiones y en mí a lo mejor es 1. Ahí sería un poco ensayo-error, supongo, ¿no? Ver cuál es el límite que tolera y quedarse un pelín por debajo. Entiendo. Justo. Antes de volver a crear la disfunción, se crea una inhibición. Entonces, tú vas testando repetición por repetición o de 2 en 2. Cuando ves que se genera inhibición, das un descanso y te vas por debajo. ¿Sabes? En este tipo de casos sí que irías buscando luego aumentar o progresar es lo que estabas hablando. La forma que nosotros usamos a nivel, te hablo, un contexto súper clínico, ¿vale? Es decir, paciente que ha venido con dolor, que ha estado tiempo de incapacidad y tiene que volver a introducirse en ese estímulo. Nosotros en Revolution lo que utilizamos es una dosis muy baja, la mínima dosis que tolera. Si es una repetición es 1, si es 2, si es 15, ya no lo consideramos tan problemático, ¿vale? Pero si normalmente estás por debajo de 4 repeticiones, ¿vale? Una persona que ha estado jodida. Entonces le mandamos esas 4 repeticiones o esas 3 o esa 1 o esas 2, lo que tolere, en 10 momentos del día distintas. Entonces, a lo mejor te puedo hablar de una convergencia, por ejemplo, un tema visual, ¿no? Entonces, una convergencia y eso lo haces una repetición 10 veces al día. No es 1 por 10, sino que yo ahora hago una, pum, y hasta dentro de 1 hora no vuelvo a hacerlo. Y 1 hora después hago otra. Y 1 hora después hago otra. Y así. Y eso lo haces 10 veces al día. Si tú lo entrenas de esa manera, lo que nosotros hemos visto al final con experiencia es que más o menos puedes ir subiendo una repetición por día. ¿Vale? Y normalmente trabajamos a 15, 20 repeticiones. Entonces, cuando ya haces 15, 20 repeticiones y estás haciéndolo eso 10 veces al día, entendemos que hay a nivel neurológico una buena tolerancia ante ese estímulo. Entonces, es el momento de introducir un desafío más alto. En temas visuales o vestibulares pueden ser cambiar de posición o introducir ciertos tipos de estímulos aparte para apilar estímulos. O en temas de tejido, es desafiar el tejido con un ejercicio más exigente, un brazo de palanca más grande, o si estabas haciendo una estrategia isométrica overcoming, meterle una yielding, que es un poco más exigente, o meterle carga, o meterle una oscilación, una perturbación, etc. Te acabas de abrir ahora un poco la caja de Pandora, el sistema visual y vestibular. Yo creo que la gran mayoría de terapeutas o entrenadores pues, no lo valoran, no lo tienen en cuenta. Y muchas veces el origen, como bien comentas, puede estar viniendo por ahí. Y tú estás centrado en la estructura como tal. A lo mejor es un problema visual que tiene estigmatismo o que tiene miopía o que en cierto ojo se ve menos, o sea, tiene el párpado un poco más caído. Y a lo mejor le puede estar viniendo por ahí la tensión del lado contrario del cuello, por ejemplo. Un poco por ahí van los tiros, ¿no? Sí, y no tiene por qué ser una patología, como tú dices, de astigmatismo, miopía, etcétera. Puede ser simplemente que no tenga la capacidad de tolerar un estímulo visual. Es decir, no tengo ningún problema, tengo una visión sana, no llevo gafas, veo bien, no hay problema, pero cada vez que hago una convergencia o cada vez que hago una persecución de un objeto, se me produce inhibición global. Entonces, claro, eso es un problema, porque no toleras un estímulo visual. Obviamente tu cuerpo no va a hacer ese estímulo y lo que va a hacer es compensar con otro. De hecho, hay mucha gente que tú la llamas y en vez de girar el cuello, se gira entero. Eso es porque tiene que cancelar su reflejo vestibulocular, moviendo todo el cuerpo. ¿Vale? Entonces, esa persona ya de forma inconsciente está intentando no hacer eso que le produce el problema o la amenaza o que la deja indefenso con una inhibición. ¿Vale? Entonces, hay formas de entrenarlo. Como lo trabajamos en clínicas buscando la disfunción que genera ese problema, que normalmente la hay, ¿vale? Suelen ser cosas que hacen que eso esté afectado. Como te he dicho antes, que hay disfunciones que crean otras disfunciones. Y luego otra forma un poco más sencilla de abordarlo es ver la posición
en la que ese estímulo no es amenazante, ¿vale? A lo mejor de pie te inhibe, pero tumbado no. Entonces empiezas a entrenarlo tumbado y luego poco a poco te vas poniendo en posiciones más exigentes. Exactamente. Me parece muy, Pero muy interesante todo esto, Jorge. La verdad es que nos podríamos quedar aquí 3 horas hablando, tampoco quiero quitarte mucho tiempo de tu día a día. Y por ir un poco ya hilando con el final, ya vamos a dejar de lado estas preguntas más técnicas y me quiero centrar un poco más en conocerte a ti, en conocer al equipo. Y es que hay una pregunta que me hago yo mucho, y es, si vosotros ahora mismo estáis impactando, bueno, en estos últimos años, estáis impactando mucho en estos CAF o en estos fisios que se están centrando o que se están formando con vosotros, mejor dicho, y que nos estáis abriendo la mente, una nueva forma de trabajar, ¿dónde encontraste tú o quién fue el que a ti te hizo cambiar el chip, el que te abrió la mente y dijo, vale, voy a dejar de hacer los wall drills en la pared sacando pecho y tal y voy a hacerlo de esta manera? ¿Quién fue o cómo empezaste a cambiar el chip en todo esto de la salud y el entrenamiento? es una muy buena pregunta, porque no te puedo dar que sea una cosa solo, ¿vale? No ha sido una persona o una formación o un libro, ha sido un proceso. Yo tengo la suerte de haberme juntado con Guillermo y con Marcos, que somos 3 personas que aunque abordamos ciertamente diferente las cosas, somos muy complementarias para un equipo de trabajo, ¿vale? Entonces, y luego somos muy críticos y probamos todo. Entonces, somos 3 personas, además desconfiadas, y cuando nos cuentan algo, lo tenemos que probar. Y hacemos pruebas y demás. Entonces, al principio, porque yo hace 3 años estaba como recién, bueno, ¿cómo no? Yo terminé la carrera hace 4 años, estaba pues eso, como un chaval que acaba de terminar la carrera, que habrás estudiado más o menos, le habrás dedicado más tiempo o menos, pero ya estaba trabajando, llevaba un montón de años trabajando, pero por así decirlo estaba virgen, ¿no? Es como, vale, sales y empiezas ahora, empiezas a hacer formaciones. Hice de todo, hice Exos, hice DNS, hice Neurokinetic Therapy, hice FMS, hice la de Barefoot, hice un montón de formaciones. Hay algunas que me han aportado más, algunas que me han aportado menos. Hay cosas de las que te enseñan que a mí no me terminaban de hacer sentido, ¿vale? A mí había cosas que digo, vale, mira, esto me lo están contando, sé que Exos tiene un prestigio a nivel mundial, que trabajan con atletas de élite, que tal, no sé qué, pero aún así hay cosas que no me cuadran. Por ejemplo, el tema de los wall drills. A mí naturalmente me salía otra forma de hacerlo. Sin embargo, te dicen que no, que recto, que tal, que no sé qué. Es como lo hacen, bueno, lo hacen Exos, lo hacen Boyle, lo hacen muchos enfoques. Y en ese momento, pues dices, bueno, yo qué sé, de momento les voy a hacer caso, mientras tanto, porque se supone que si ellos son los expertos, ellos saben, pero yo voy a seguir trabajando mis cosas por debajo. Voy a intentar ir viéndolo, ¿no? Y luego al final vas haciendo otras formaciones, empiezas a ver neurología, empiezas a ver biomecánica, empiezas a analizar el movimiento, ves pacientes, ves qué te funciona, ves que no. Y al final dices, mira, que no, es como lo de el tema de la presión intraabdominal, de respirar en 360 y estar en neutro. Puede tener sus aplicaciones, pero no me puedes vender que me tengo que mover como si mi tórax fuese un barril, ¿no? Porque no te mueves así. Y entonces te pones a analizar la biomecánica y ves que es de otra manera. Entonces, nosotros lo que hemos hecho luego, a raíz de eso, es, primero, desde una perspectiva biomecánica, tratar de ver cómo es el acoplamiento mecánico de todas las articulaciones, ver que una mecánica de inhalación lleva una pronación, una anteversión, una rotación interna, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, vale, ¿y dónde se da esta mecánica, por ejemplo, en la marcha? Pues en la fase de apoyo medio. Entonces, si te voy a hacer un wall drill, te voy a hacer un wall drill que lleve toda esa mecánica, ¿vale? O te voy a llevar a la mecánica contraria, pero vamos a trabajar de esa forma. Y casualmente, esa forma de hacerlo, cuando ahora he visto vídeos y fotos que teníamos grabados de cuando grabábamos cosas al principio del proyecto Revolution y tal, digo, joder, si es que lo hacíamos así, tío. Si es que nos pedía el cuerpo naturalmente hacerlo así, sin embargo lo cambiabas artificialmente porque otra escuela te había dicho que tenía que ser de otra manera. Y al final llegas a lo que te sale natural. Y si tú ves a una persona moverse de forma natural, alguien que no está condicionado por nuestro sesgo cognitivo de haberse formado en el sector, tú ves que se mueven de otra manera, como te están diciendo. Entonces dices, joder, ¿por qué? Me están diciendo que hay que hacer una cosa cuando realmente el cuerpo no se mueve así, ¿no? Y luego, además a eso, le empezamos a añadir conocimiento de neurología. Conocimiento de neurología, pues hemos hecho muchas formaciones y hemos hecho también muchas lecturas, muchos libros. Yo entré en la neurología con NKT, con Neurokinetic Therapy, ¿vale? Ahora mismo no me parece una formación que sea buena. Tengo mis motivos, que los quiera saber personalmente, pues que me pregunte. Pero yo les estoy agradecido porque, aunque ahora mismo no lo use,
para mí fue la entrada, para mí fue la puerta. Hay mucha gente que entra por ahí y se queda en eso. Creo que es un error, porque hay cosas que no son correctas bajo mi punto de vista y creo que se quedan cortos en ciertas cosas. Pero a mí me sirvió para abrir la mente al nuevo mundo de la neurología. Y luego ya con eso, a raíz de no conseguir todos los resultados que yo quería con eso, me metí a investigar más sobre neurología y ahora sí consigo esas cosas, ¿no? Entonces, para mí fue la puerta de entrada y siempre estaré súper agradecido a esa escuela porque me abrió los ojos de esa parte, aunque ahora mismo no lo use, ¿sabes? Y luego, pues eso, es leer mucho, analizar mucho, probar mucho. Y sobre todo, no conformarnos, porque al final creo que tendemos al conformismo. Es lo que hablábamos antes. Caja torácica, todo es caja torácica. No. Pie, todo es pie. No, tampoco. Neuro, todo es neuro. Bueno, casi todo, pero no sé. Creo que hay que tener una visión crítica y nosotros siempre, vamos, te lo dijimos en el curso el primer día, antes de empezar, y se lo decimos a todos nuestros alumnos. No os creáis lo que os estamos contando. Yo te voy a dar una versión. Yo todo lo que te digo te lo puedo demostrar de forma práctica, ¿vale? Eso sí. Pero si encuentras una manera mejor de hacerlo, dímelo. Y si no te lo crees, dímelo. O sea, rebáteme las cosas. Porque además un alumno necesita plantear la duda. Un alumno necesita someter a juicio lo que está aprendiendo. Yo esto lo hacía desde la universidad. A mí me venía un tío que era hiper reputado, fisioterapeuta de un equipo de élite, tal, no sé qué, y me decía esto, y yo decía, profe, no me cuadra. Y a veces teníamos peloteras en clase, ¿pero qué me estás diciendo si estás un alumno de segundo, tal, no sé qué, y yo tal? Digo, vale, no me cuadra. No sé, explícamelo, a lo mejor estoy yo equivocado, a lo mejor no tengo la capacidad de verlo y con tu explicación soy capaz de ir a abrir otro foco, o a lo mejor no, a lo mejor es al revés, ¿no? Creo que un alumno tiene que poner en duda lo que le llega. Entonces, a mí no me gusta que llegue un alumno y se crea todo lo que le digo, ¿vale? Tampoco me gusta el que te viene a rebatir por rebatir, que los hay, ¿vale? Que no, porque no me lo creo, no, porque tal, pues no sé qué. Digo, bueno, déjame explicártelo, déjame que te lo demuestre y luego si quieres hablamos, ¿no? Pero creo que es importante y creo que si nosotros tenemos algo en el equipo es ese juicio crítico muy desarrollado. Entonces, tratamos de no dejarnos llevar por el principio de autoridad, ¿no? Porque esa persona sea una eminencia o esté considerada como tal y decir, venga, vamos a ver esto y sobre todo lo vamos a probar. Y a partir de ahí es pensar, y joder, tú has hecho nuestro curso de valoración y has visto que hemos cambiado un montón desde que hicimos el curso contigo. Y tu curso ya era la 9ª modificación del primer curso que hicimos. No sé si me explico. O sea que no solamente sometemos a juicio lo que hay fuera, sino también lo de dentro. Nosotros estamos todo el rato planteando si hay algo mejor de hacer las cosas como lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Exactamente. Sí. Me acuerdo que en el curso lo dijiste, decía poco que habéis hecho la otra edición. No me acuerdo dónde. Dijiste, mira, lo acabamos de cambiar hace poco, vais a ver cosas nuevas que no han visto los alumnos de la anterior edición. Y me parece realmente eso, bueno, que tengáis siempre o pongáis en tela de juicio todo lo que decís y hacéis e intentéis mejorar. Y por ahí va la siguiente pregunta, Jorge. ¿Por dónde vas a encaminar ahora tu vida? ¿Se te plantean nuevos retos dentro de poco? ¿Vas a La seguir paternidad. también o vas a estar un tiempo de relax? No, quiero seguir formándome. O sea, obviamente el reto grande que se me viene ahora encima es la paternidad, que estoy a pocas semanas de ser padre. Yo voy a seguir estudiando porque esto es lo que me apasiona y creo que es una cuestión ética. Si estoy tratando pacientes, tengo la responsabilidad de darles lo mejor o por lo menos lo mejor de mí, ¿no? Obviamente, creo que no puedo estar al mismo ritmo de lo que he estado en los últimos años, porque no es sostenible tampoco. Hemos hecho demasiadas formaciones, hemos hecho de más. A mí ahora mismo me hubiese gustado que alguien me hubiese llegado y me hubiese dicho, mira, hazte esta y esta, pero no hagas todas las demás. Porque nosotros al final, para poder compendiar toda esta información, hemos hecho prácticamente todo lo que hay, ¿vale? Entonces ahora lo que quiero es terminar mi máster en psiconeuroinmunología en PNI, que es un enfoque importante. No constituye el 100% de mi trabajo, pero creo que complementa muy bien lo que hago, sobre todo el tema metabólico, cuando hay una patología y demás. Quiero seguir formándome en neurología, seguiré leyendo cosas sobre entrenamiento y demás, y bueno, con calma, ya no tengo una prisa, por así decirlo, por estar aprendiendo, me tengo que leer 15 libros al año ni cosas así, sino bueno, de una forma más relajada, disfrutando. Pero mi rama de estudio ahora mismo es la neurología y tengo claro que eso es para mí te iba a decir que es el futuro, pero realmente es el presente porque ya lo estamos haciendo.
exactamente. ¿Dónde pueden encontrar todos los oyentes que quieran formarse en biomecánica, neurología, todo esto? ¿Dónde pueden encontrar información de calidad? Pues yo, por supuesto, recomiendo nuestra formación, la Revolution Mentorship, nuestra mentoría. Lo pueden encontrar en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Mis redes personales son @entrenadorfisio, todo junto. Las de mi empresa es Reevolution, con 2 es, como en la camiseta, 2 es, Reevolution, _athletics, o en reevolutionathletics.com. Ahí pueden acceder a todos nuestros cursos, o bueno, si me quieren contactar a mí por privado o nos quieren contactar por Instagram, pues estamos encantados de ayudarles, de resolver cualquier duda. Vale, Jorge, para ir despidiendo ya el podcast, muchas gracias por tu tiempo, por toda esta masterclass que nos has dejado en esta hora. La verdad es que yo he aprendido muchísimo, he disfrutado mucho de este tiempo contigo. Espero que la gente también haya aprendido y haya disfrutado y sobre todo que les hayas hecho reflexionar a todos esos CAF, oficios o gente realmente que le guste el mundo de la salud, de que hay otras formas de hacerlo, de no creerse siempre a la persona a la que está yendo toda la vida, intentar plantearse el porqué de todo. Y quiero dejarte estas últimas palabras, ¿vale? Que despidas tú el podcast con una reflexión, lo que tú consideres, Jorge. Yo acabo aquí. Muchas gracias por tu tiempo. El micro es tuyo. Pues muchas gracias, Mauro, por la invitación y por la charla. La verdad es que ha sido súper ilustrativa, yo creo, y muy entretenida. Solamente quiero dejar una reflexión. Voy a dejar una para pacientes y otra para profesionales. Para pacientes, no es normal vivir con dolor y no es normal tener que ir al fisio todas las semanas o todos los meses. Tampoco es normal que cualquier cosa se solucione en un solo día. Pero si llevas tiempo tratando tu problema y ves que no tiene solución, quizás debas plantearte un cambio, ¿vale? Quizás no estamos siguiendo el camino correcto. Para mí un tratamiento tiene que ser una cosa corta en el tiempo. Hay pacientes que me dicen, joder, es que llevo 8 años con este problema. ¿Me estás diciendo que en 2 sesiones y ya está, ya se acabó? Digo, bueno, ojalá. Digo, ojalá sea así. si es en 2 sesiones, mejor. Y si es en una, mejor que en 2. Y si es en media, mejor que en una, ¿no? Aunque hay procesos, obviamente, ¿no? Entonces, mi reflexión es, hay muchas cosas que funcionan que no has probado. Entonces, lánzate a ellas, obviamente con criterios en que te tomen el pelo, ¿vale? Y ten esperanza porque la verdad es que ahora mismo se están empezando a hacer cosas muy chulas, muy interesantes y creo que los próximos años van a ser muy buenos a nivel de descubrir cosas por parte de los profesionales y nos va a permitir daros un mejor servicio a los pacientes. Y luego a los profesionales, formaros, no os volváis locos, no os obsesionéis, no cometáis el error que yo he cometido de ser tajante con un argumento, porque luego te tienes que comer tus palabras, como te he tenido que hacer yo ya varias veces. ¿Vale? Estudiad con humildad y estudiad para dar un buen servicio a vuestros clientes. Quienes estáis empezando, porque acabáis de terminar la carrera, los clientes llegan, es un proceso, tener una agenda llena no se consigue en un mes, ¿vale? Tenéis que dar un servicio bueno, de confianza, con honestidad y vuestros resultados junto a la confianza de los pacientes es lo que os va a dar vuestra agenda llena y que podáis subir el precio o lo que vosotros queráis. Pero pensad siempre en la persona a la que queréis ayudar. No penséis en el dinero. El dinero es una consecuencia, ¿vale? El bolsillo, eso viene solo si te centras en la persona. Centraos en ayudar y formaros bien, porque es muy importante. Os lo debéis a vosotros y os lo debéis a vuestros pacientes. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Mauro. Te agradezco mucho.